Buenos días, hoy desde el Pergamino y hoy con nosotros tenemos a un invitado muy especial porque ya estuvo hablándonos de Jesús histórico y es nada más y nada menos que Alejandro Rodríguez de la Peña, que es profesor de Historia Medieval. Si no me equivoco, ya eres catedrático, Sí, sí. además, en la Universidad de San Pablo y ha sido investigador visitante en la Universidad de Cambridge y su carrera académica está llena de éxitos y sus líneas de investigación se centran en la historia y sobre todo en la historia del pensamiento, porque que es justamente el libro que nos trae hoy, que es su último libro, que se llama Compasión, una historia. Y evidentemente es una historia, es un recorrido histórico, más que por la historia de la compasión, por la historia de los personajes, yo lo veo así, por los personajes principales que cambiaron y que aportaron a esa noción de compasión que tenemos hoy en día, que se ha ido construyendo a base de varias figuras históricas muy importantes y es de lo que vamos a hablar hoy, de Compasión, una historia, el nuevo libro de Alejandro Rodríguez de la Peña. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer estar aquí. Pues el libro, yo he querido decir que es más que de la historia de la compasión, es de las figuras históricas que la configuraron, porque en el libro aparecen, vas desde los orígenes casi de la humanidad, desde propia Mesopotamia, y hablas de, pues, de todos los reyes sumerios y también hablas, sobre todo, hay 4 figuras esenciales en el libro, principales, que son Confucio, Buda, Sócrates y Jesús. Es decir, haces un hilo conductor entre todas las civilizaciones antiguas que converge, es una cosa que se conoce como la era axial, y también pasamos por Sumeria, por Egipto, por la India, por Persia, por Grecia, por Roma y evidentemente por Israel y por la figura de Jesús, que es un hito importante en tu libro y en la historia de la compasión. La primera pregunta que te voy a hacer es muy simple y es para poner en contexto a la gente. ¿Qué entiende el autor por compasión? Pues mi idea de compasión esencialmente es que, aunque está construida sobre el sentimiento empático, que es un sentimiento que el ser humano tiene, en tanto que ser humano, el ser humano en estado de naturaleza lo tiene, la capacidad empática hacia el dolor ajeno, pero una cosa es la empatía, otra cosa es la compasión. La compasión, tal y como yo la entiendo, es una ética, un comportamiento aprendido, no biológico, aprendido, según el cual el sufrimiento del ser humano, independientemente de tus vínculos familiares o políticos o de amistad con ese ser humano, te interpela. Es parte de tu condición humana. El que un ser humano sufra se convierte para ti en un consufrimiento, ahí viene compasión, en un sufrimiento para ti. La empatía, como digo, hacia el ser humano cercano, hacia el familiar, amigo, al que tiene un vínculo político, es algo que el ser humano puede tener desde los orígenes de la humanidad. Ahora, lo que la historia enseña es que el ser humano, antes de las éticas de la compasión, nacidas en las religiones del mundo antiguo, no se daba ese sentimiento compasivo hacia el extraño. El extraño era visto como una presa, como un enemigo, como alguien cuyo sufrimiento era completamente indiferente. Y este homo homini lupus, este hombre es el lobo para el hombre, que es lo que marcó la humanidad y marca la humanidad todavía hoy día en muchos de sus aspectos, fue sustituido en algunos ámbitos, en algunos momentos, por estas figuras que tú has mencionado, Gonzalo, por un homo homini sacra res, por un hombre, el hombre es sagrado para el hombre. Y este cambio para mí es la principal revolución ética y espiritual de la historia. Y es aquello que se llama era axial, que si quieres luego entramos en ello. Sí, porque antes de llegar a la era axial, bueno, y antes de llegar a lo que es la historia en sí, hay una pregunta que tal vez a los que nos escuchan sea un poco extraña de comprender, que es cómo se hace ciencia, porque al final la historia es una ciencia, cómo se hace historia del pensamiento y sobre todo de un concepto como es la concepción, porque este libro es básicamente un estudio científico de esta evolución. ¿Cómo se construye un libro científico sobre la compasión?
Pues el libro, hay que decir que su génesis estuvo ligada en origen a otro libro que saldrá separadamente y en otra editorial sobre la crueldad. El estudio de la compasión como estudio de la crueldad parte de la evidencia histórica, en el caso de la compasión, textos esencialmente religiosos y filosóficos, donde uno percibe, haciendo análisis comparado de estos textos, cómo van cambiando las actitudes y las miradas sobre la compasión, sobre el sufrimiento ajeno, sobre lo que es el papel de lo que podemos llamar el hacer el bien a los demás en la vida religiosa o en la vida filosófica. Pues bien, el objeto de estudio son estos textos y lo que se puede ver es que, por un lado, y aquí para esto otro que es la crueldad, tenemos muchos más elementos de estudio, porque la crueldad se puede estudiar no solo a partir de textos religiosos o textos filosóficos, sino a partir de documentación, evidencia epigráfica, evidencia artística. La crueldad es mucho más fácil de estudiar. Tú puedes en la crueldad encontrar múltiples evidencias de comportamientos crueles, inhumanos, hacia el débil, hacia la víctima. Desde la esclavitud, sacrificio humano, infanticidio, víctimas inocentes de conflictos bélicos. Aquí las evidencias a nivel metodológico para el historiador son múltiples. Ahora, para hacer una historia de la compasión, en cambio, porque el bien deja mucha menos huella que el mal, es decir, cuando uno hace el bien, normalmente no queda un registro histórico de la misma manera que cuando uno hace daño, sobre todo cuando uno hace daño a gran escala. Entonces, en el caso de la compasión, hay que limitarse al estudio de textos, como digo, religiosos y filosóficos, porque de la buena acción normalmente quedan muy pocas huellas. Algún ejemplo pongo de buenas acciones, pero sobre todo es un estudio de historia de las ideas. Y empiezas nada más y nada menos que hace 2500 años aproximadamente, en la era de los himnos sumerios, sí. y mencionas lo que se podría trazar a través del libro si quitásemos toda tu reflexión con los añadidos que has hecho de textos originales de cada época, de cada civilización, se podría hacer un recorrido perfectamente lineal de cómo evoluciona todo ello. Y eso está muy bien escogido. Y empiezas hablando de Utu y de Mesopotamia y de que los reyes y sobre todo los dioses sumerios eran, en ocasiones, como mencionas, tenían destellos de compasión. ¿Qué descubrimiento hacen los mesopotámicos de la compasión? Pues bien, en el mundo mesopotámico, y esto es aplicable a Egipto, aunque en el caso egipcio llegaron mucho más lejos, en el mundo sumerio mesopotámico lo que uno se encuentra es que dentro de un esquema religioso que es predominantemente, y no cabe calificar de otra manera, cruel, en el sentido de el papel de la sangre, del sacrificio, unos dioses que exigen un culto, podemos llamar, basado en el miedo y el terror. En general, mi opinión sobre estas formas de vida religiosas mesopotámicas es bastante negativa, pero a pesar de ello, y esto se ve en el libro, encontramos unos primeros indicios de una sensibilidad en algunos textos, en algunos periodos, personajes, que podemos llamar compasiva. ¿Sensibilidad compasiva en qué sentido? En que hay una primera preocupación por la suerte de los más débiles, los pobres, las mujeres, los niños, lo que podemos decir los débiles, los que no son poderosos. Y este primer discurso sobre el valor de la justicia del rey o de los dioses hacia los más débiles, hacia esas víctimas de la opresión, de la violencia, junto a los textos egipcios, que son más o menos de la misma antigüedad, es un primer paso en ese camino, hacia las futuras éticas de la compasión. Ahora, no podemos decir que en Mesopotamia haya ya una ética de la compasión. Lo que hay es unos primeros indicios de esos primeros tímidos pasos que nos llevarán más adelante al nacimiento de religiones compasivas. Luego están los egipcios que la verdad es que sorprende como lo explicas en el texto. Es verdad que es un concepto muy conocido, que es el del Ma'at, que es el de la verdad egipcia, y hay de lo correcto. Pero bien dices en el libro que no es compasivo, sino es le está ligado más bien a la justicia, porque separas muy bien en el libro
la diferencia que hay entre ser justo y ser compasivo. ¿Nos podrías comentar cuál es la mayor diferencia entre la justicia y la compasión? La diferencia es que la justicia parte de la base de lo que le es debido a cada uno, según la definición clásica, y la compasión va mucho más allá. Uno es compasivo o misericordioso con aquel que no merece esa compasión. Esa es la gran diferencia, que incluye al que no la merece. En el caso de Egipto sí querría apuntar que hay un gran avance que es, más allá de que, como has dicho muy bien, el concepto de Mat es justicia antes que compasión, pero Egipto introduce la idea de que el destino de tu alma, tu vida sobrenatural, va a depender de si has sido justo o no. Y esto es un avance espiritual inmenso. No ligar solo al correcto culto a los dioses o a la benevolencia de los dioses tu futuro tras la muerte, sino a tus buenas o malas acciones. Y esto es el gran legado sobre todo del Imperio Medio egipcio, de la época del Reino Medio, que es cuando esto nace. Sí, eso se ve muy bien. Lo mencionas en el libro, pero que se puede trasladar a la multitud de textos que tenemos sobre la muerte de cualquier persona en Egipto que transcurría a través de un juicio ante los dioses. Tú mencionas a Unojef, perdón, sí, creo que lo he pronunciado bien, y de cómo él tiene que postrarse ante los dioses, demostrar que ha sido justo y pasar todas las pruebas para poder alcanzar el más allá. Y además avanzas en el tiempo y llegas hasta Irán. Y este personaje, yo nunca lo habría ligado con la compasión, que es Zaratustra. Hay mucha leyenda sobre él a nivel actual, pero ¿qué es lo que cambia Zaratustra respecto a otros? Es verdad que él identifica el mal absoluto, pero ¿qué muestras de compasión para combatir ese mal vemos en Zaratustra? Pues si Mesopotamia es el origen de la sensibilidad hacia los débiles en sentido de justicia con los pobres, los oprimidos, si Egipto introduce el concepto del peso de las almas y que solo el alma que haya realizado buenas acciones tendrá una vida bienaventurada después de la muerte. Esos son dos podemos decir, dos legados respectivos de Mesopotamia y Egipto. El gran legado de la Persia zoroástrica, del culto zoroástrico, de la religión zoroástrica, sería, sería el primer ejemplo documentado de sensibilidad hacia el derramamiento de sangre. Para Zaratustra, al menos en los textos conservados en la tradición de la Avesta y otros textos sagrados del mazdeísmo antiguo, se ve que para Zaratustra era decisivo, como criterio de bien y mal, la sangre. Es decir, derramar sangre, por supuesto humana, pero también animal, te vuelve diabólico, te vincula a las fuerzas diabólicas. Y esta sensibilidad extrema, esta sensibilidad precompasiva o que prepara el camino a la ética de la compasión hacia el derramamiento de sangre, es decir, hacia la violencia, ese radical rechazo a la violencia, vinculando violencia a lo diabólico, al poder del mal, y no violencia al bien, esto es el gran legado de Zaratustra. Sería en la historia de la compasión su papel. Y además hay un hilo, bueno, hay un concepto general que mencionas prácticamente en todas las civilizaciones desde Zaratustra, que es el primero que lo hace, luego lo hará Buda, si no me equivoco, y los romanos, Sócrates, etcétera, etcétera, que es la condena. El primer gesto de compasión que mencionas que existe en la humanidad es la condena, no solo del sacrificio humano, sino que empieza por el sacrificio de los animales, que era algo muy típico en la antigüedad, y que eso es el punto de inflexión que rompe con esa antigüedad. ¿Nos podrías comentar, porque todos los que tenemos animales, al fin y al cabo, yo me he sorprendido al leerlo porque es verdad, empieza con la compasión hacia el animal, sea de compañía o sea el que utilices para alimentarte? Sí, muy bien visto, Gonzalo. A ver, la cuestión es que, por un lado, todas estas religiones parten de la base de que la vida humana es sagrada en el sentido de que hacer sufrir a un ser humano es algo que va contra, podemos decir, lo sagrado, lo religioso. Este es el núcleo del origen de las éticas de la compasión. Pero
dentro de que la vida humana es planteada como singularmente sagrada, el sufrimiento humano es una categoría excepcional en entender lo que es el concepto de bien. El concepto de bien, de bondad, va ligado a no producir sufrimiento. Pero al mismo tiempo hay una sensibilidad hacia todo derramamiento de sangre y hacia todo sufrimiento. Es decir, se ve que todos estos maestros de la compasión, estos maestros espirituales que iniciaron Tiras de la Compasión, al mismo tiempo que enseñan, podemos decir, una empatía no solo hacia el sufrimiento de los cercanos, sino en general del ser humano, al mismo tiempo se les detecta, se percibe en ellos, y es común a todas estas culturas, una primera reacción de rechazo al derramamiento de sangre animal o hacer sufrir al animal, es decir, un rechazo al sacrificio animal. El sacrificio humano fue muy común en las culturas antiguas, hay 19 culturas antiguas con sacrificio humano, pero lo que es universal es el sacrificio animal. Si algunas no hicieron practicaron sacrificio humano, todas pasaron por fases de sacrificio animal. Todas ellas. Y este rechazo que se ve en los profetas de Israel, se ve en Zaratustra, se ve en la India, se verá luego en la Grecia arcaica, este rechazo al sacrificio animal en algunos pensadores, maestros, profetas, está muy ligado a esa sensibilidad hacia el derramamiento de sangre humana. Luego, se puede decir que hay una génesis común. Solo en el caso del budismo se equipara el valor de toda vida, solo en el caso budista. Todas las demás tradiciones religiosas dejan clara, jerarquizan, de manera que se pone muy por encima, por supuesto, lo que es el valor de la vida humana, el sufrimiento del ser humano por encima del sufrimiento animal. Pero hay una génesis común. De manera que se podría decir que un indicio, un signo de espiritualidad de la compasión es, y San Francisco de Asís es un ejemplo en el caso occidental, un indicio de esto es la sensibilidad hacia el sufrimiento animal. Sí, y además todas estas culturas luego tenían a su vez, es decir, no quita que los sacrificios es un elemento ritual que forma parte de una cultura más importante, llena de arte, de música, de todo tipo de expresiones artísticas y culturales. Los propios, ya es irme un poco más adelante, pero el propio Gengis Khan, en una zona que se llama el Ilkhanato, sus sucesores fundaron ahí lo que se conoce como el Gran Irán, donde se hicieron la mayoría de los manuscritos persas que hoy se conservan, y miniaturas. Conservaron una cultura que habían, y esa imagen de agresores que tenían los mongoles se rompe un poco con eso. Sin embargo, también hacían sacrificios. Y mi pregunta es que si la cultura en sí, el que un pueblo sea civilizado en el sentido cultural, que sea educado, que sea inteligente, que tenga parámetros culturales fuertes, impide que sea violento o no. Pues no. O sea, vamos a ver, hay civilizaciones que en algún momento descubren el valor de la compasión o de la no violencia y otras que no. En cualquier caso, el ejemplo de los mongoles está muy bien traído. Los mongoles, pero podemos hablar también de Roma o del mundo clásico, al mismo tiempo que en una fase histórica son absolutamente genocidas y depredadores, bien conocidas son las destrucciones por parte de Gengis Khan en el caso de la antigua Persia, de la Persia que conquistan, de ciudades enteras. Hay un caso donde hasta eliminaron a los animales de compañía, no dejaron ni que perros ni gatos sobrevivieran, porque querían un exterminio de todo ser con hálito, con un mínimo de vida. Estos mismos mongoles, como has dicho muy bien, luego en la fase de Samarcanda, que has mencionado, el Kanato, luego en la época de Tamerlán, son capaces de construir civilizaciones esplendorosas. De la misma forma que Roma, en la época republicana, la Roma de la República es un rodillo, una máquina de triturar carne humana. Basta ver el historial de esclavitud y de guerras de conquista romanos. Luego se convierte en una civilización de paz, la paz romana de la época imperial. Luego, que hay distintas fases, donde en una está marcada por la violencia, la crueldad y la depredación, luego por, podemos decir, épocas de paz y prosperidad y avance cultural. Pero estos cambios no implican necesariamente que surja una ética de la compasión. En el caso de Roma tenemos la figura de Séneca, figura bastante aislada, pero en el caso de Roma, al mismo tiempo que tenemos un Séneca y los estoicos, pues en época romana, Musonio Rufo, Epicteto, hay en la época romana unos filósofos que defienden esta compasión, más allá de la iglesia cristiana perseguida.
pero lo normal que era, pues el espectáculo del circo, donde la gente pagaba dinero para ver cómo despedazaba las fieras a una inocente, la lucha de gladiadores, las crucifixiones y torturas públicas eran espectáculos que las masas acudían. Es decir, hay una insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno compatible con enormes estándares culturales. Luego, lo que quiero decir es que siendo la compasión un momento, en algunas culturas, no en todas, en algunas culturas, fruto de un avance civilizatorio, la civilización madura, evoluciona y surge ese momento, podemos decir que lo que Karl Jaspers llama la era axial, donde surge un maestro o una serie de figuras que introduce la compasión, pero no necesariamente en todas las culturas avanzadas se da eso. Es decir, no es una regla histórica que siempre se tenga que dar. Caso de Roma, pues los estoicos, que introducen la compasión en el mundo romano, no dejaron de ser un grupo que solo tuvo incidencia sobre unas élites. Para que llegara la compasión a las masas, hay que esperar el triunfo del cristianismo, por ejemplo, en Roma. Y lo mismo vale para Sócrates. La ética socrática de la compasión, que es absolutamente elevadísima y de una altura ética enorme, pero quedó de nuevo reducida a pequeños círculos. No es lo que domina esa sociedad. Luego, como digo, no necesariamente evolución cultural trae a continuación una ética de la compasión. El único ejemplo que cambia un poco, que no es que cambie, porque la civilización en la que vive este personaje que voy a decir ahora es igual que las demás, pero él aporta, también rompe con todas las estructuras, que es Buda. Buda, es verdad que rompe con esa idea de violencia que había en su mundo rodeado de sacrificios y de muerte, de tristezas, al fin y al cabo, porque era una vida de sufrimiento, y él lo lleva un paso más allá. Es verdad que también Buda mete el elemento de la equidad, que está muy unido con la compasión, que no es la igualdad, que a veces se confunde, y también hace una cosa muy importante, que escribe en relación para evitar que todos esos castigos de muerte que hablábamos antes de los sacrificios, pero también a nivel jurídico las penas eran de muerte, de amputaciones, pues eran sustituidas simplemente por cárcel, y es el primero que lo implanta en su mundo. Luego hablaremos ya de Confucio en lo que toca a China, pero Buda y el budismo, que además va unido al al mundo de la naturaleza, de respetar la creación, pues Buda incide en la protección del individuo, no solo humano, sino de toda la humanidad. Ese es un primer ejemplo fuerte de compasión en la antigüedad. A ver, bueno, empecemos matizando algunas cosas al principio. Buda, digo de cara al oyente, Buda no escribió nada, es como Jesús. Buda, conocemos su pensamiento por sus discípulos, los himnos, el Sermón de Benarés y todo lo que es la literatura budista es fruto de sus discípulos y no es que él dejara nada escrito personalmente. Luego, a lo que te refieres con lo de la sustitución de penas de cárcel, cómo las penas de cárcel sustituyen amputaciones y brutalidades en suplicios, que es lo que se encontró Buda en su tiempo. Eso no lo hace Buda, lo hace, a quien te refieres es al emperador Asoka, que es el primer gobernante budista de la India, y es cierto que Asoka humaniza todo tipo de castigos. El derecho penal hindú antiguo era durísimo, como el de todo el mundo antiguo, y como has dicho muy bien, esto es correcto, Asoka, el primer emperador budista, se ve que su religión budista le hace humanizar la sociedad e introducir una mayor compasión en la represión del delito y en general las estructuras sociales. Dicho esto, en cuanto a lo que planteas de la cuestión de lo que es la aportación de Buda. Buda, como estoy de acuerdo con lo que planteas, Buda es excepcional en algo. Él plantea una mirada sobre el conjunto de la vida natural, lo que es la vida, que es absolutamente nueva y que hasta ese momento nadie había llegado tan lejos y nadie llegará después tan lejos. El budismo plantea una benevolencia universal con toda forma de vida.
De manera que infringir sufrimiento, la regla básica del budismo es evitar el sufrimiento y por tanto se trata de hacer el bien a toda forma de vida, expandir, podemos decir, la bondad por el conjunto de la vida, por el conjunto de la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que esta forma de compasión universal, de hacer el bien a toda forma de vida, lo que hace, el problema que tiene es que, por un lado, diluye esa bondad, porque al ser una bondad que se aplica casi de manera no igual, pero parecida al animal y al ser humano, diluye la centralidad de la persona humana en la compasión, y eso me parece que tiene mucho que ver con el hecho de que en la cultura budista no se produjeran avances como el fin de la esclavitud o el fin de algunas costumbres y prácticas, o por ejemplo que no hubiera una sensibilidad hacia la pobreza, porque la compasión budista parte de la base de que toda vida es valiosa y que la vida humana de alguna forma no es singularmente valiosa con respecto al conjunto de la vida, lo cual me parece que plantea un problema ético. Pero luego hay una segunda cuestión en el budismo que es otro problema que tiene, que es el siguiente. Siendo el budismo, como has dicho muy bien, lo que es el gran momento de sensibilidad hacia todo sufrimiento, en ese sentido Buda, como digo, alcanza un máximo ético, pero el problema es que como la ética de Buda se basa en evitar el sufrimiento a toda costa, la manera de evitar el sufrimiento, más allá de no hacer daño a ninguna forma de vida, lo que he señalado antes, hay una segunda manera de evitar el sufrimiento, que es lo que él llama el desapego. El desapego consiste en que no se debe tener un afecto excesivo por ninguna persona. Claro, esto por supuesto incluye a hijos. Él cuando tiene su revelación, su momento, su metanoia, su momento de cambio, él era príncipe y abandona a su mujer y a sus hijos. Porque son cadenas de sufrimiento. Es cierto que la manera, esto lo sabemos los padres, ¿no? La manera en la cual uno puede sufrir más es cuando se hace daño a una persona querida. Pues Buda, que predica la benevolencia universal, el no hacer daño a nadie, ese amor universal, al mismo tiempo considera que no debes de tener un afecto excesivo por ningún ser humano. De manera que su remedio al sufrimiento es contrapuesto al del cristianismo. El cristianismo es un exceso de amor que te lleva a la cruz, porque cuando uno ama mucho, sufre mucho. Se puede decir que la fórmula de Buda es la contraria. No ames mucho a nadie, ama en sentido universal a toda forma de vida, a todo ser humano, de manera que el sufrimiento de un ser humano no te afecte en exceso y no pierdas esa paz que perderías si te importara en exceso un solo ser humano. Claro, son, como se ve, dos maneras distintas de afrontar la compasión y el sufrimiento. Las dos son compasivas, pero son dos formas distintas de ver la compasión. Y otra forma distinta, y avanzando moviéndonos hacia Asia todavía más, es en China, en la región el reino de Lu, que ahí, según cito textualmente, mencionas textualmente, aparecen los dos grandes maestros de la compasión, que son Confucio y Mozi. Personalmente, y yo creo que a lo mejor influido por tu libro, me cae mejor Mozi, hablando a grosso modo, porque Mozi, además, cuando ya alcanzas a leer todo el libro, Mozi tiene mucha relación con Rufo, con Jesús de Nazaret y con algún otro, porque lo que diferencia a Mozi de Confucio es la crítica al poder. Y esa crítica al poder es muy importante para entender la compasión. Y por eso estos personajes, como Mozi, que es que vivió entre el 470 y el 391, y era de origen humilde, como Jesús de Nazaret, plantea su compasión como lucha contra el poder. ¿Se puede conjugar las dos partes, el poder y ser compasivo? Muy buena pregunta, Gonzalo, y coincido con tu planteamiento. Me parece que has entendido perfectamente lo que yo quería decir. Pues sí, yo comparo a Mozi con Confucio, favorablemente para Mozi, porque Confucio el problema que tiene es que introduce una cierta benevolencia con el ser humano. Confucio representa una mejora absoluta con respecto a la China que él se encuentra.
En Confucio hay una denuncia de la violencia, una denuncia del sacrificio humano, una denuncia de la injusticia. En ese sentido, Confucio por momentos recuerda a los profetas del antiguo Israel, esa sensibilidad hacia la injusticia. Pero Confucio tiene un problema que tú has apuntado muy bien. Confucio plantea, y más aún que él, sus discípulos confucianos, porque el confucianismo, en ese sentido, me parece que reforzó esa tendencia que ya estaba presente en el fundador, refuerza el concepto, como digo, de deber hacia la familia y hacia el Estado. Para Confucio, más importante que hacer el bien a los extraños es el Estado, la obediencia, el servicio al Estado y la lealtad a la familia. Mientras que Mozi plantea una crítica, como has dicho tú, del poder y una crítica a la familia. ¿En qué sentido? En que al igual que Jesús de Nazaret, por encima de la familia, y esto está en el Evangelio, está hacer el bien y la verdad. Y esto en Confucio no está tan claro. Familia y Estado van antes que ese planteamiento. Por tanto, lo que nos encontramos es que en Mozi, como estoy muy de acuerdo con eso, hay un paralelismo con lo que es un Sócrates. No se olvide, Sócrates muere víctima del Estado, de la polis. Jesús de Nazaret, ajusticiado por el Imperio Romano. Mozi tienen eso en común. Son profetas o voces proféticas que se enfrentan al poder. Y una última reflexión al hilo de esto. Preguntar si era posible conjugar poder y compasión. Si uno lee a Simone Weil, filósofa de la compasión, a la cual recomiendo a todos los entes que la lean, el poder tiene tendencia a ejercer poder, y el poder normalmente está basado en una prevalencia frente al que no lo tiene, que normalmente se basa en la violencia. No hay Estado sin violencia. El Estado debe de ser violento, porque si no habría anarquía, y la anarquía es la mayor forma de violencia. Aún peor que la violencia del peor Estado es la anarquía. Dicho esto, que por cierto está en San Agustín, lo que no se puede perder de vista es que las formas de Estado, y más en el mundo antiguo, se basan en la violencia y la sangre. Por tanto, aquellos maestros, aquellos profetas que se distanciaron del ejercicio del poder, evidentemente su ética de la compasión era mucho más pura, mucho más libre y mucho más coherente, en el sentido de que ponían al ser humano muy por delante del deber hacia el Estado, del deber hacia la familia, del deber hacia las instituciones. Porque Mozi, Sócrates y Jesús comparten que primero está la persona. Los tres lo tienen en común. Mientras que en Confucio primero va la lealtad a la familia y al Estado. Mozi, la verdad es que podríamos, y ya para más adelante, y esto es como en el hormiguero, si vienes a un programa más te regalaremos una taza a ti mismo o algo más, pero estaría muy bien dedicarle un programa solo a Mozi, Pues sí. porque de él se descubre una cosa muy importante, que es otra revolución dentro de esta antigüedad que estamos viendo, y ahora viene lo rompedor de este libro, que parece, lo digo con emoción porque si cuando invito a que os leáis el libro, porque dicho a grosso modo es la leche, porque tú vas leyéndolo, vas a antigüedad y de repente, ¡pum!, que es el afecto universal, el Yang Ain, que lo llama Mozi, que se puede asimilar con la benevolencia. Y ahí es esa introducción del carácter universal de la compasión que marca un antes y un después en esta historia. Y podríamos hablar mucho más de Mozi, pero también quiero hablar de los sofistas, de Jesús de Nazaret, y acabar un poco con los autores que has utilizado para el libro. Pero vámonos a lo rompedor, que no es porque seas católico o no, el personaje más rompedor con el tema de la compasión, que se defiende a base del amor, en mayúsculas, y siendo objetivos, es Jesús de Nazaret. Y tú lo tratas a nivel histórico en el libro. ¿Qué aporta Jesús de Nazaret que rompe con todo lo anterior y crea esa nueva compasión? Antes de nada, subrayar para aquel que no haya leído el libro que yo lo que hago es darle el tratamiento a Jesús de Nazaret, el mismo tratamiento histórico, el mismo método de análisis de textos que aplico a los demás. Es decir, yo soy católico, pero he intentado que mi tratamiento de Jesús de Nazaret siga las mismas reglas metodológicas que para Sócrates, Buda o Mozi. Dicho esto, analizando estos textos se ve que en Jesús de Nazaret la regla de oro, que está presente en Confucio, que está presente en la Grecia clásica, que luego Kant reformulará, la famosa regla de oro según la cual haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti,
es la regla de oro con el espíritu de haz el bien que esperas que te hagan a ti. En el caso de Jesús, eso se supera. El cristianismo va más allá de la regla de oro. No se trata de hacer a los demás lo que quieras que ellos hagan por ti. El cristianismo predica un amor, Jesús, no el cristianismo, el propio Jesús, en lo que podemos, a través del método histórico, detectar como las frases originales de Jesús, lo que en Exis se llama la ipsísima verba, los logoi de Jesús, podemos identificar que Jesús, a la hora de plantear el amor al prójimo, un mandamiento que no es suyo, que ya estaba presente en el libro Levítico, que Rabí Gilel en época anterior a Jesús ya había dicho que era el centro de la ley, el centro de la Torá. Rabí Gilel dice que la Torá se resume en ese mandamiento, pero lo que hace Jesús es replantear ese concepto de amor al prójimo dando dos nuevos acentos, poniendo dos nuevos acentos. El primero es el concepto de prójimo. Para él prójimo, y esto no está en ningún otro texto anterior, ni en ningún profeta o maestro anterior, incluye al enemigo. Es decir, en la regla de oro, ni en la de Kant, ni en las reglas de oro anteriores, se planteaba que el hacer el bien a los demás implicara hacer el bien al adversario, al enemigo, al que a ti te está haciendo daño. Jesús incluye expresamente al que te puede ser, al que puede ser considerado un enemigo. Luego ya no es el amor al otro, que es el paso de las éticas de la compasión, incluir en la empatía hacia el sufrimiento no solo al familiar, al amigo, al compatriota, sino también al extraño. Jesús da un paso más e incluye en la compasión al enemigo. Esto es absolutamente revolucionario y no estaba en la tradición de Israel. Segundo, el amor que Jesús enseña no solo cambia el sujeto, prójimo pasa de ser correligionario, extraño a enemigo, o sea, incluir todos, es decir, con esto quiero decir que incluye absolutamente a todos los seres humanos, cualquier categoría de ser humano entra por una razón o por otra en el prójimo. La segunda revolución es en el verbo amar, en la formulación evangélica, y había varios verbos para los evangelistas a disposición o a la transmisión textual para disponer, porque ya sabe que es en griego, pues entre los verbos que se utilizan en griego había varios donde elegir. Y el que se usa es agape. Ese verbo implica un tipo de amor de entrega absolutamente total, que tiene que ver casi con una especie de concepto místico de enamoramiento, arrebatamiento, de amor sin límites, cuando tenía 4 opciones de verbo para utilizar en griego en la transmisión textual. El verbo amar por amistad, el verbo amor filial, pues se usa ese. Y luego en la tradición hebrea, esto viene de los profetas, existía otra forma del verbo amor que tenía que ver con entraña de madre, misericordia, el amor de misericordia, lo que es rahim en hebreo, tiene que ver con las entrañas de madre, es decir, el amor por aquello que ha nacido de tus entrañas. Pues bien, eso también conecta con la tradición jesuática, los textos, lo que es las primeras, podemos decir, fuentes cristianas. Y aquí lo que vemos es que, por tanto, estamos ante un amor que no es ese amor estoico, podemos decir, más frío, más intelectualizado, no. Este amor es que es distinto al eros, que es distinto al eros griego, pero tiene en común con el eros que tiene algo de apasionado, de arrebatado, como el amor de la madre por el hijo. Y esto, unido a un prójimo redefinido para incluir a todo ser humano, pues es revolucionario. Y es la gran aportación de Jesús de Nazaret. Ahora bien, si el amor al enemigo, que esa es la aportación que hace el cristianismo, es amar al enemigo, es compasivo, yo me pregunto, ¿es posible amar al enemigo y seguir considerándolo enemigo? Aquí está la cuestión. Vamos a ver, aquí dos debates ligados al concepto de enemigo en el cristianismo. Uno muy de especialista, que yo abordo en el libro, que tiene que ver con el término. Hay 2 términos para enemigo en lengua griega y en lengua latina, inimicos y hostes en latín. Bueno, sobre esto hay un debate, sobre si el amor al enemigo incluye al enemigo público o solo al enemigo privado. En fin, es un debate muy erudito, simplemente apunto su existencia. Respondiendo a tu pregunta, el cristianismo no parte de la base de lo que es la reinvención del hombre. El cristianismo parte de la tradición bíblica, y especialmente se ve esto en las epístolas de San Pablo y en San Agustín, según la cual el ser humano es lo que es. Es decir, es un ser, naturaleza caída, proclive al mal. El cristianismo parte de la enseñanza bíblica de que el ser humano es proclive al mal. Este reconocimiento de que lo habitual en el ser humano es la crueldad, el ser humano
las relaciones humanas están marcadas por relaciones de poder, donde está el elemento de crueldad. Pues bien, lleva a no llevarse a engaño. El cristianismo y el buenismo no son lo mismo. Si uno niega que el otro es enemigo, si uno niega la condición del enemigo, si uno niega que el otro es lo que es, eso no es cristianismo, es buenismo. Es una especie de versión de la doctrina del buen salvaje, según la cual todo ser humano es bueno, simplemente ha sido corrompido, y que lo que uno tiene que ver en el otro ser humano es una bondad, lo cual lo hace fácil de amar. Esto es llevarse a engaño, eso es un espejismo ético. El ser humano es lo que es, hay que verle en su miseria, en toda su capacidad para hacer daño, y aún así hay que amarlo. Hay que amarlo. Este es el matiz. El amor al enemigo no implica desconocer o reinventar al ser humano y plantearlo buenismo, lo que se llama coloquialmente buenismo, como si fuera lo que no es. Y visto ya, hemos llegado hasta este punto, me llama mucho la atención que en el libro dedicas un capítulo entero, que es casi, son 50 páginas del libro, y llama mucho la atención primero que esté colocado después de hablar de Jesús de Nazaret, pero hablas del legado socrático. Primero, ¿por qué está colocado después? Y mi pregunta es, ¿qué aportación hace a Sócrates? Y luego preguntaré algo más relacionado con la unión entre esa escuela de cínicos que existió, porque la mencionas muy puntualmente en varios puntos, pero la configuras como el eje de conexión entre Sócrates y Jesús de Nazaret. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia a Sócrates y qué aportación hace Sócrates a su mundo que no hizo Jesús o que ayudó a configurar el cristianismo posterior? A ver, la primera respuesta que se me ocurre es decir que Sócrates es pareciéndose muchísimo a Jesús, porque los dos mueren testimonio de verdad, los dos mueren afirmando que en el caso de Sócrates esto es muy desconocido, pero hay que leer a Jenofonte y leer los diálogos platónicos. Sócrates afirma que el daemon que le habla en nombre de la divinidad le ha dicho que haga algo, y Sócrates es una persona profundamente religiosa, que toda su ética de compasión transpira religiosidad. Por tanto, hay un paralelismo. Los dos mueren testimonium veritatis. Dicho esto, lo que les diferencia es, y por eso me parecía tan interesante ponerlos juntos, que Sócrates halla la ética de la compasión a través de la razón. Él, a partir de una reflexión sobre el ser humano, llega a la convicción profunda, hasta el punto de dar la vida por ella, porque él es condenado a muerte por la ética que defiende. Llega a la profunda convicción de que el ser humano, en su estado óptimo espiritual, en su estado podemos decir, de la arete, lo que él llama la virtud, la máxima virtud, es practicar el bien incluso a aquellos que no lo practican contigo. Y esta idea, de convicción profunda socrática, que recuerda a Jesús sin llegar al nivel del amor al enemigo de Jesús, pero acercándosele bastante, pues estas ideas de Sócrates, Sócrates no llega a ellas por revelación divina profética. No, o sea, es decir, el proceso de hallar esta verdad básica ética es un proceso estrictamente filosófico de búsqueda de la verdad con la razón. Aunque él habla constantemente del papel de la divinidad en su vida, incluso de vez en cuando se producen intervenciones, en el sentido que hay una voz que le dice que haga algo, pero él, cuando explica su ética, no usa en ningún momento el concepto de revelación divina. O sea, no le ha sido revelada por los dioses o por el dios supremo, por el Zeus en el cual él creía, que no era el Zeus del mito homérico, era un Zeus filosófico, ¿no? Un dios filosófico. Mientras que en Jesús es distinto. Jesús es tradición profética, Jesús es el camino, la verdad y la vida, según él se proclama, en el sentido de el logos, el verbo que ha descendido del cielo abajo, ¿no? Luego, son dos maneras de hallar la misma verdad. Una que va de la razón a la verdad y otra que va de la revelación a esa misma verdad. Por eso me parecían muy, muy complementarios, más allá de los paralelismos en sus vidas respectivas, ¿no? Y por eso el dedicarle prácticamente no la totalidad, pero 50 páginas del libro. Y la verdad es que
ahí se aglutina bastante información y bastante unión entre lo que es toda esa era axial de la que acabamos de hablar hace unos minutos y nuestro mundo occidental. Sí, sí, al hilo de esto, perdona un inciso, porque he dejado algo sin responder antes sobre el tema de los cínicos. Al hilo de esto decir que le dedico casi todo el capítulo a Sócrates porque, desgraciadamente, más allá de algunos pasajes de la tragedia griega, Eurípides, de Sófocles, en donde encontramos, podemos decir, pasajes con esta sensibilidad socrática, en realidad, en el mundo helénico hay muy poco de esto. Esta ética de la compasión es, por ejemplo, Platón y Aristóteles la revisan, es decir, la tradición socrática transmitida por Platón, luego hay un segundo Platón que olvida esa ética de la compasión y la replantea, se puede decir, reenfoca. Aristóteles se aleja todavía más de ella, como es bien sabido. Aristóteles, por ejemplo, legitima la esclavitud sin problema. Y has mencionado los cínicos. Los cínicos y los estoicos, la estoa, la escuela de la estoa de Zenón y la escuela cínica, sí recuperan esa ética socrática. Lo que ocurre es que de maneras singulares, y me preguntas por la conexión entre la escuela cínica, que hoy día la palabra cínico tiene muy mala imagen, pero es por un error, o sea, un error de transmisión del concepto. La escuela cínica es una escuela cuyos filósofos eran itinerantes, practicaban la pobreza, denunciaban al poder. La parresía famosa de los primeros cristianos está inspirada en la parresía de los cínicos, la idea de decir la verdad al poderoso aunque te cueste la vida, y tienen unos ideales éticos que recuerdan mucho a los de Jesús de Nazaret. Hay algún autor que ha sugerido una influencia de los cínicos de Palestina. Había una escuela en Séforis, cerca de Nazaret, donde había puede decir, una tradición cínica muy fuerte de influencia griega. Más allá de eso, que no hay manera de saber en qué medida el Jesús histórico, más allá de la evidente influencia de Rabí Hillel en su pensamiento, está claro, son reconocibles esas influencias, pero no sabemos si hay una influencia griega. De haberla habido, y desde luego Jesús tenía que entender el griego porque estaba rodeado de personas grecohablantes, desde luego el principal candidato a haber influido en el pensamiento jesuático, desde luego la escuela cínica. Sería lo que más se parece, si uno busca la forma de vida de los primeros cristianos, lo que más se le parece en el mundo griego es sin duda la escuela de los cínicos. En este punto hemos llegado a comprender que la compasión parte primero, de una crítica y una supresión teórica y práctica en muchos casos de los sacrificios animales, después humanos, después los castigos a nivel jurídico, que pasan a ser cárcel, y también pasa por otros términos que el que se lea el libro va a poder descubrir, que son la filantropía, o la civitas y la humanitas, que eso es lo que configura la ética occidental. Parte de que todos esos, la filantropía, la humanitas y la civitas, se conjuga en la tradición de Israel y de Jesús de Nazaret, es decir, la judio-cristiana. También hay un elemento muy importante que hemos visto hasta ahora de la compasión, que es la ascesis, que lleva a la contemplación y que, según mencionas en tu libro, la contemplación es fundamental para llegar al desarrollo de la cultura y la religión y, por ende, de la no violencia y el amor al enemigo. Hasta aquí tenemos construido lo que es la compasión. Ahora bien, acabas el libro con los griegos, evidentemente, ya hemos mencionado algún, y con Roma, con la antigua Roma. Y aquí se introduce, que creo que ha habido pinceladas en el libro, el tema de la justicia y el tema de la compasión a nivel de Estado. Mi pregunta es, antes de meternos con los romanos, es, ¿puede ser un Estado compasivo y no violento? Pues la respuesta te la da San Agustín. No. San Agustín, padre de la Iglesia y nada sospechoso, que por cierto, por supuesto, hace una de las exposiciones más bellas de la ética de la compasión de la patrística. Tenía muy claro, esto recomiendo leer al que no lo haya hecho, que lea La ciudad de Dios. Él explica muy bien que el Estado se basa en la violencia, porque un Estado que no cobra impuestos no es viable. Y los impuestos son violencia, porque hay un castigo para el que no paga impuestos.
el Estado necesita un ejército y una policía, porque si el Estado no custodia el orden, no mantiene el orden, no sirve, no funciona. La principal razón de existencia del Estado es que si no hubiera Estado habría anarquía y cualquier persona podría abusar de ti, robarte, asesinarte por la calle. Luego es necesario una justicia que se impone a través de la coacción. Ese poder coactivo, ese monopolio legítimo de la violencia del Estado, se hace siempre desde la violencia. Has dicho muy bien que el surgimiento de las éticas de la compasión tuvo una influencia en el paso de penas y suplicios espantosos, como había en el mundo antiguo, a cada vez más ser sustituido por o multas o pena de cárcel. Bien, pero siempre hay una coacción. Mientras que la religión, por definición, las religiones, al menos las religiones de la compasión, no son coactivas. Cuando hay coacción no hay religión. Toda espiritualidad es ajena a la coacción. Cuando hay coacción es que ha entrado la política en escena. La política siempre es coactiva, porque tiene que obligar a hacer algo mediante la coacción. Luego, un estado compasivo... ¿Se puede obligar a hacer algo y ser compasivo? Claro, el tema es que la compasión, si entendemos por compasión humanidad, una humanización estilo Ahsoka, como hablábamos antes. Constantino, cuando llega el cristianismo, Constantino Grande, una de las primeras cosas que hace es acabar con el infanticidio, prohibir ciertas formas de tortura a los esclavos, prohibir la crucifixión. Es decir, se puede humanizar. Es posible que un Estado practique una política de derechos humanos, sin duda. Yo creo firmemente en ello. Creo que hay una política de derechos humanos, una política compasiva. Ahora, no se puede llevar al extremo, porque si se lleva al extremo, es decir, si aplicáramos el Evangelio al Estado in toto y no a una comunidad monástica o a una comunidad de personas que libremente eligen eso, introduces el elemento coactivo, primero, coaccionas, y segundo, esa compasión no se puede extender a la humanidad, porque el Estado, por definición, tiene un límite, tiene unas fronteras, y no puede ser para todos, porque si es para todos, ese Estado desaparece. Es decir, los límites del Estado, en el sentido que tiene fronteras y, por tanto, enemigos o competidores, y por otro lado, el hecho de que tienen que ejercer coacción, impiden una compasión del nivel espiritual de lo que es, podemos decir, el Evangelio. Por eso, cuando el Estado se convierte en una religión de compasión o una religión de compasión intenta ser Estado, ocurre algo que ya conocemos históricamente cómo se llama, que es el Islam. El Islam introduce el elemento político coactivo en la forma religiosa, porque la umma es una forma político-religiosa, ¿y qué ocurre? Que el elemento coactivo entra en escena. Y ya no es lo mismo, Sí. Antes de meternos con Séneca y con Rufo, precisamente porque has mencionado el Islam, y es una de las cuestiones que llama mucho la atención, que no aparece en el libro. Y es por lo que, en parte por lo que acabas de decir, pero no sé si hay algo... Bueno, hay una segunda razón. He decidido parar en lo que es cronológicamente el mundo grecorromano y luego la figura de Jesús de Nazaret, y estoy escribiendo un segundo libro donde hablaré de la compasión y la crueldad en la Edad Media. Además, yo soy medievalista. Y ese libro abordará la cristiandad bizantina, la cristiandad occidental y el Islam. O sea, el Islam será abordado en este segundo libro. O sea, no es que no haya querido hablar del Islam, es que he dejado el Islam para ese segundo libro donde hablaré del mundo medieval. Pues, y ya, como ya hemos llegado a esa teoría de Estado, de espejos de príncipes, del buen hacer de la política en relación con la compasión que se constituye con el Imperio Romano, tú mencionas que el siglo I a.C. Se produce un giro compasivo de manos de Séneca y de Rufo. Y de Séneca tú le llamas el padre de la ética de la compasión romana. Te voy a preguntar por Séneca, pero a mí el que me interesa sobre todo es Rufo. Pero, ¿qué aportación hace Séneca que no hayan hecho otros antes? Sí, vamos a ver. Primero, o sea, cuando hablo del siglo I a.C., el giro compasivo, o sea, lo has dicho bien, empieza con la introducción del mundo estoico en Roma, que empieza en el siglo II, con Panecio, pero realmente el estoicismo se hace fuerte en Roma en el siglo I. Pero el siglo I a.C. no es el siglo de Séneca y Musonio Rufo, como sabes, ¿no? Es el siglo de Cicerón, que es realmente Cicerón y la influencia inmensa de Cicerón, que no era exactamente estoico, pero que tenía muchas ideas estoicas, lo que inicia el giro. Luego ya llega, como has dicho muy bien, Séneca y Musonio Rufo.
Séneca y Rufo marcan un antes y un después. Y me preguntabas, ¿qué tiene que ver Séneca con... O sea, ¿qué tiene de especial? Pues bien, Séneca no supera a Sócrates. O sea, Séneca no es superior éticamente a Sócrates. O sea, en la civilización grecorromana, el máximo ético es Sócrates. ¿Qué ocurre? Que Séneca, que podemos decir se equipara a Sócrates en ambición ética, ahora hablaremos de algunos pasajes que yo creo que pueden resultar interesantes para los oyentes, su vida deja mucho que desear. ¿En qué sentido? Que Sócrates es una persona, al igual que Jesús, cuya vida es su pensamiento y que da la vida y que es absolutamente ejemplar, y Séneca es un hombre de poder. Es un hombre siempre pegado al poder, que con Nerón por fin consigue, cuando se convierte en su preceptor, convertirse en el hombre más poderoso de Roma, y que si leemos sus cartas privadas, de las cuales ahora hablaré, vemos un hombre con una sensibilidad ética y compasiva inmensa. Nadie en el mundo romano, salvo quizá, como tú decías antes, Rufo, Musonio Rufo, puede compararse con él, pero luego su acción política, no, él estuvo en una posición de poder en el momento de la persecución de los cristianos, no movió un dedo. El que tiene una denuncia potentísima de la esclavitud en sus cartas privadas, no se vio que hiciera nada por los esclavos. Es decir, y luego además era un hombre, por cierto, millonario, un hombre muy rico. Luego, un hombre muy rico, muy poderoso, del cual no se conoce acción alguna, y si lo hizo no ha dejado rastro documental o en los textos. Por ese sentido, deja mucho de ser comparado con Sócrates. Dicho esto, en sus cartas y en algún texto público, pero sobre todo en sus cartas privadas, encontramos los ejemplos más conmovedores de denuncia de la esclavitud, de denuncia de la tortura, de denuncia de los suplicios, de denuncia incluso de las guerras depredadoras romanas, que se han leído nunca en lengua latina. En lengua latina, porque de Musonio Rufo apenas ha quedado nada, y Epicteto pasa igual, que salía alguien también de un enorme nivel ético, en el sentido de la escuela estoica, pero en la época romana tenemos como casi único referente de esta sensibilidad, porque Cicerón siempre está más en una altura, podemos decir, de lo teórico, las alturas intelectuales de lo teórico. Séneca desciende a casos prácticos, habla de vivencias personales en sus cartas, y es conmovedor leer a Séneca, conmovedor, en un sentido es muy especial. Problema, como he dicho, pues que no se tradujo en una forma de vida, en una opción de vida, ¿no? Pues, si bien este giro compasivo, como has dicho, empezaba con Cicerón, con su Diophysis, después estaba Séneca, y ahora llega Rofo, que yo, al leer el libro, Rofo es un poco como el Mozi romano. Sí. Él no calla ante las injusticias de los poderosos. Rofo lo llaman también el Sócrates romano. Defiende que las mujeres podían estudiar filosofía igual que el varón, y lo único que condenó y que condenó el abuso sexual de los esclavos. Es decir, es, por decirlo así, el recopilador de toda la compasión que hemos visto en esta última hora. Sí, completamente de acuerdo. A mí es una figura que me produce especial simpatía. 3 exilios, se enfrentó a los poderosos, se jugó la vida. Es lo contrario en sentido a Séneca. Por desgracia no nos ha dejado un epistolario privado como el de Séneca, apenas hay algunos discursos suyos, y si no recuerdo mal, además son en griego, no en latín, pero en cualquier caso, Musonio Rufo es un máximo ético en el sentido de que denuncia trato a la mujer, como has dicho, no solo esto de que puedan estudiar, sino hay palabras suyas durísimas sobre cómo se trata a las mujeres, el maltrato a los esclavos, es decir, es una figura insobornable, valiente, que se juega la vida, y en sentido es conmovedor, porque si encuentras a un senador romano, una persona con una posición aristocrática superior incluso a la de Séneca, aunque no iba a ser tan poderoso, pero por familia venía de mejor familia que Séneca, y es una figura, pues eso, que se juega la vida y se juega todo por aquello en lo que cree. En el sentido, como has dicho, es especial, es una persona especial. Que lo recoge a nivel político es Marco Aurelio, y con eso acaba prácticamente tu libro, pero en el epílogo haces varias menciones a varias cosas, en especial, y la más importante, a la consideración de víctima inocente, que es, por decirlo así, el sumum de toda la compasión, que es darse cuenta, revertir la identidad de una víctima que en los textos sumerios era la culpable del daño, y considerarla ahora
la inocente. Y esta idea yo creo que se puede extender, a lo mejor es una exageración y evidentemente estoy generalizando, pero mi pregunta, como esto es historia del pensamiento, es si esa noción de víctima inocente ha perdurado hasta el día de hoy. Sí, ha perdurado. Lo que ocurre es que se le ha dado la vuelta, y me explico. O sea, por un lado está, y aquí sigo a René Girard, aquí no soy nada original, es siguiendo las ideas de René Girard y de Simone Weil, pues planteo la mutación que supuso pasar, como ocurre en el mundo prehistórico, protohistórico y antiguo, de considerar a lo que se llama el chivo expiatorio, la víctima culpable o víctima inocente, pero que aún así debe de ser sacrificada, porque en la teoría del chivo expiatorio hay dos fórmulas. Por un lado puede ser una víctima a la cual se reconoce inocencia, pero aún así debe ser linchada, sacrificada, como catarsis colectiva o como vehículo para complacer a la divinidad, o bien el caso de la víctima culpable. En cualquier caso se justifica siempre que por el bienestar o el bien del colectivo, de la comunidad, se produzca ¿cómo decirlo?, un linchamiento. Es decir, un crimen colectivo. La comunidad se mancha las manos de sangre, la masa elimina a uno o a varios individuos. Esto, cuando ya se produzca el cristianismo, se convierte en algo, como dice Girard, desactivado, se desactiva. Y solo se produce como erupciones de furia popular, los famosos pogroms de judíos o los leprosos. Es decir, ya es como, no es lo que la sociedad acepta, pero de vez en cuando se producen episodios de violencia contra un chivo expiatorio, los judíos, los leprosos, es decir, aquel señalado como culpable, pero ya va contra el discurso cristiano, donde se considera que el sacrificio de Cristo es el último sacrificio de la historia. Bien. Girard, siguiendo el hilo de Girard, plantea que la víctima, y esto es un hallazgo de las éticas de la compasión, siempre es inocente, como tú decías. ¿En qué sentido? En que si uno tortura, asesina, veja, hace daño a un ser humano, haya hecho lo que haya hecho, le convierte en víctima, más allá de lo que es el castigo legal proporcionado y necesario. Es decir, no se justifica nunca el linchamiento en masa de un ser humano y desarmado por ese linchamiento. La víctima siempre es inocente, porque no es ningún ser humano merece eso, haya hecho lo que haya hecho. Bien, de aquí se ha pasado, esto es hasta ahora el legado cristiano. ¿Qué ocurre? Que hoy día el discurso de la víctima es tan omnipresente por una reacción a los excesos, a los horrores del nazismo y del comunismo, a Auschwitz, al Gulag. Ha habido una reacción en el sentido de que en Occidente, declaración de derechos humanos, de movimientos de derechos civiles, fin del racismo, fin de la discriminación de la mujer, fin en general, movimientos de derechos humanos muy fuertes, que en los años 60 alcanzan un apogeo para luego convertirse, en mi opinión, y esto es discutible, pero es mi opinión sobre el tema, en casi una caricatura de sí mismos. Porque lo que está ocurriendo es que el exceso de discurso de la víctima, y esto no es una idea mía, lo están diciendo varios pensadores, ha producido una banalización de la víctima. Si en época de los totalitarismos, como señala Hannah Arendt, una banalización de la violencia, una banalización de la opresión, esta famosa figura, ejemplo del funcionario buen ciudadano, buen padre de familia, que es capaz de cometer horrores en un campo de concentración, pues bien, ahora se ha pasado a que cualquier sufrimiento, por nimio que sea, produce una oleada de solidaridad compasiva o de empatía desproporcionado. ¿Qué produce eso? Que además está muy manipulado, porque cada grupo político o grupo de presión o grupo social que quiere conseguir algo sabe que tiene muchas posibilidades de tener éxito en la sociedad si se presenta como víctima. En épocas anteriores todo el mundo se quería presentar como el poderoso, el fuerte. Ahora cualquier grupo, partido, ideología, religión, quiere presentarse como víctima, porque es la manera de ganar la batalla de la opinión pública. ¿Eso a qué lleva? A la manipulación del discurso de la compasión y de la víctima, lo cual lo banaliza, lo cual le quita valor, y lo cual hace que cuando de verdad hay sufrimiento, de verdad, auténtico, sufrimiento que en este mundo nuestro actual se produce en cantidades que no somos conscientes, el horror sigue dándose en muchos lugares del mundo, a escalas que no nos imaginamos. La esclavitud, sigue habiendo 30 millones de esclavos, sigue habiendo tráfico de esclavos, sigue habiendo trata de blancas, sigue habiendo un hambre y una opresión de los débiles en países del tercer mundo que deberían de verdad movernos a la reflexión y a la empatía y a la compasión. Y cualquier sufrimiento, por mínimo, incluso banal que sea, de cualquier colectivo o grupo,
en casa hasta de las mascotas, en Occidente, recibe una atención mediática y unas oleadas de realidad que me parecen absolutamente desproporcionadas, porque es profanar algo que es muy, 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 muy especial, que es empatizar con el sufrimiento cuando ese sufrimiento realmente es auténtico. No es simplemente que en tu sociedad de bienestar tienes unas menores dosis de bienestar puntuales. No, sufrimiento es otra cosa. Si alteramos el significado de lo que es el auténtico sufrimiento y alteramos el significado de lo que es la auténtica compasión, ¿el peligro cuál es? Que al final hay un movimiento de hartazgo, una reacción pendular que está pasando en algunos ámbitos de volver a algo que ya ocurrió en el siglo XIX, con Nietzsche y luego con los discípulos de Nietzsche, que es decir, la compasión es una debilidad, la compasión es hipocresía. Y claro, el exceso de algo desacredita ese algo. Pues esa compasión, podemos decir, esa hipercompasión, esa compasión absolutamente desproporcionada, aplicada donde no hay que aplicarla, la está desprestigiando a nivel filosófico, a nivel popular, y ese es el riesgo, que volvamos otra vez a un rechazo estilo el de los pensadores del 19, a un rechazo a la compasión. Por eso también he escrito el libro, porque detecto ciertas tendencias, por un lado, a esa manipulación de la compasión demagógica, y por otro lado, al rechazo a esa compasión demagógica, pero ya impugnando el conjunto de la compasión como algo débil, algo hipócrita, algo que no tiene sentido. Y en esta línea estamos ahora más universalizados que nunca. Y en el libro se menciona que la historia de la compasión es una historia de universalización de la compasión. Y lo que acabas de mencionar y lo que está pasando es que no hay compasión en un mundo universalizado. Ya has dado algunas razones, pero, y es verdad que ya lo decía Cicerón, porque lo mencionas en el libro, que tendemos a ser más compasivos, más benevolentes con los más cercanos. Esto lo ha dicho Cicerón y es sentido común. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que en un mundo universalizado la compasión no se esté dando? Sí, o sea, como dice Cicerón, me encanta esta cita que has hecho. Evidentemente, la compasión empieza con los cercanos. El tema es que la ética de la compasión de la cual hablo implica incluir en esa compasión a los lejanos. Pero evidentemente, aquella persona que no es compasiva con los que tiene cerca es como lo que hablábamos de sufrimiento animal. Una persona que disfrute viendo sufrir un animal, dudo que pueda empatizar con el sufrimiento humano, ¿no? En principio ahí hay una reacción empática básica, que no es aprendida, esa sí que es instintiva, ¿no? El ser humano, si se le enseña que algo, una persona cercana merece esa compasión, su reacción empática es compasiva. ¿Qué ocurre? Que durante muchas épocas de la historia se ha enseñado a los seres humanos que el esclavo no merece compasión, que el extraño no merece compasión. Hoy día, en principio, en Occidente al menos, lo que se nos enseña desde niños es que todo ser humano merece compasión. ¿Qué ocurre? Que una cosa es que la compasión empiece por los más cercanos, lo cual es lo natural y lo normal. Aquella persona que hace el bien en África y trata mal a su familia o a sus amigos, pues evidentemente algo falla en él. Pero, dicho esto, el problema cuál es, que la compasión es ahora, como digo, y el discurso de la víctima, algo que todo el mundo maneja. Se puede decir que casi ha muerto de éxito, podemos decir, la compasión. Todo el mundo la predica, todo el mundo la acepta, todo el mundo sea religioso o no religioso. Hay una secularización de la compasión, como has sabido, los famosos movimientos ONG, solidarias. ¿Qué ocurre? Que los medios de comunicación y los poderes públicos lo que están haciendo es desviar la atención del público hacia, como digo, causas compasivas, en mi opinión, adulteradas. Distraen de lo que es las verdaderas situaciones de sufrimiento extremo. Luego, hablas de la globalización de la sociedad o universalización. La sociedad hoy día nos afecta porque los medios de comunicación hacen un trabajo ahí que ese sí me parece que es benemérito, de ocurre una desgracia en cualquier rincón del globo y hay una reacción solidaria o compasiva, que no es lo mismo solidaridad que compasión, pero bueno, para entendernos, no son sinónimos. En cualquier caso, esa reacción que, por ejemplo, en el mundo precristiano hubiera sido imposible, jamás encontramos ejemplos en el mundo clásico de un filósofo o una persona
con ideales del mundo grecorromano, que se vaya fuera de las fronteras del mundo grecorromano a ayudar a los bárbaros, eso sería inconcebible. O sea, esto es un legado cristiano. Se pone en marcha ONGs, campañas donativos, sí. Pero es todo de una manera absolutamente, no digo estos cooperantes admirables que se van allí, digo en general la sociedad, no hablo de la reacción de estas personas admirables que sí se van allí a ayudar, no, hablo en general la sociedad, dura 3 días, es absolutamente superficial, epidérmico, frívolo muchas veces, hasta que los medios de comunicación presentan la siguiente causa humanitaria, lo cual permite que seamos cómplices por silencio, por omisión o a veces incluso proactivamente de tiranías opresivas, de situaciones espantosas que se ven con absoluta indiferencia simplemente porque los medios de comunicación no ponen el foco o porque ponen el foco un día y enseguida van a otra cosa, de manera que, en efecto, y en este sentido Nietzsche sí tenía razón, hoy día la compasión, no la auténtica compasión cristiana religiosa, sino la compasión de la sociedad posmoderna, tiene mucho de hipocresía, sin duda. En ese sentido, el discurso nietzscheano sobre la compasión cristiana o compasión bíblica, que es un discurso de la moral de los débiles, la moral de esclavos, habla él, pues yo sí se la aplicaría a veces al discurso de la compasión posmoderna de nuestras sociedades de consumo que quieren intentar, podemos decir, lavar su conciencia por su bienestar, creyéndose muy solidarios por episodios puntuales de solidaridad, ¿no? Mientras que son indiferentes a estructuras permanentes de opresión y de sufrimiento en buena parte del mundo menos desarrollado. Y esto es algo que hay que reflexionar sobre ello. Entonces, esto lo que nos lleva a preguntarnos es, la compasión es un elemento aprendido, Sí, aunque haya en mi opinión, sí. Es aprendido, porque, pero entonces no se puede, es una lucha titánica contra la ley natural del ser humano. Exacto. Muy bien dicho, Gonzalo. En efecto, como es aprendido y es un logro cultural, los logros culturales, y por cultura aquí incluyo lo espiritual, para mí lo espiritual es una parte de lo cultural, se puede olvidar o perder. Es decir, como no es natural, la compasión con los extraños, la compasión con los diferentes, la compasión con el que no es tu familia, tu grupo cercano, eso sería un logro que se puede perder, se puede perder. Es decir, no lo demos por descartado. Recuerdemos el nacionalsocialismo, que hizo del desprecio de la compasión su santo y seña, precisamente por esa influencia de los pensadores del XIX. Si uno lee las conversaciones privadas de Hitler, donde se manifestaba de una manera mucho más clara que en sus discursos, ya era bastante claro en sus discursos, pero en privado era aún más claro, en el nacionalsocialismo hay una impugnación radical de la compasión como una debilidad. Y si uno sigue esa lógica, ¿qué ocurre? Que el Homo homini lupus ya no es una descripción que comparten San Agustín, Hesíodo, Hobbes o San Pablo sobre la condición natural del ser humano. Una cosa es pensar que el Homo homini lupus es la manera de describir al ser humano y otra cosa es pensar que eso es bueno. ¿Qué hace Nietzsche, por ejemplo, y luego, por supuesto, sigue esa estela el nacionalsocialismo? Decir que no solo es lo natural, sino que es además lo bueno, lo excelente. El ser humano depredador, el ser humano que ve en el otro a un ser, a otro ser humano, a alguien a someter a su voluntad, que eso es lo deseable. Y ese es el problema, que podemos volver a eso. Y una gran parte del problema es que ante la opinión pública no se está presentando la auténtica compasión, se está presentando este sucedáneo adulterado del cual he hablado antes, ¿no? Porque la compasión, si hay algo que se aprende con este libro, es que pasa a través de la ascesis, es decir, de reflexión de uno mismo y sobre todo de un pensamiento un tanto cínico, que es el abandono de lo material y de muchas ideas perjudiciales para esa compasión, y es más una lucha personal que decíamos antes, no podemos pedir a los estados, ni al de Nabucodonosor II, ni al de Felipe VI o Pedro Sánchez, presidente de España, que sean compasivos. Lo que sí se le puede pedir son diferentes políticas como has dicho tú antes, de creación de ayudas, de ONGs y demás. Es algo que parte de uno mismo.
Sí, a ver, desde el origen de la compasión se ve, como has dicho muy bien, que la ascesis, la renuncia, está en el origen de todas las éticas compasivas. Sócrates, por ejemplo, ¿qué le diferencia a otros filósofos? Él no cobraba. Vivía pobremente, hasta el punto de que se reían de él por la pobreza con la que vivía. Eso que él no era un profeta, era un filósofo. Pero la escuela cínica que tú mencionabas, pobreza. La renuncia y la compasión van muy ligados. ¿En qué sentido? En que si uno apuesta por el éxito mundano, por la prosperidad sin límites, no una vida digna, sino la opulencia, si esos son tus valores, es muy difícil que luego la compasión sea real y no sea impostada. Todos los grandes maestros de la compasión renuncia al éxito mundano, renuncia a la riqueza, renuncia a lo que podía atarles al poder, porque claro, como hemos dicho, poder y compasión son incompatibles. Como has dicho también muy bien, lo que le podemos pedir al Estado es que sea humano, pero no compasivo. El Estado no puede ser compasivo porque entonces es el fin del Estado. Es el individuo el que tiene que ser compasivo. Una cosa es la humanidad y otra cosa es la compasión. Entonces, el ser humano compasivo es aquel, y esto cito a varios pensadores que lo han dicho con mejores palabras que yo, pero de alguna forma la idea es esta. El ser humano compasivo es aquel que ha hecho un camino interior y ha dejado de buscar en los demás a los culpables de sus males y lo que ha identificado es a su ego, a sus propios demonios internos, ha identificado a ese culpable. En lugar de sacrificar o hacer daño al otro, con mentalidad primitiva, el otro es el culpable de mis males, lo voy a chivo expiatorio, lo voy a sacrificar, o voy a oprimirlo, o voy a explotarlo, o lo voy a atacar. No, ataco mis propios males interiores. Luego, la verdadera ética compasiva nace de un camino interior que es espiritual, de búsqueda, de renuncia, que no tiene por qué acabar en una especie de vida monástica o eremítica, pero que sí pasa por una apuesta por, ¿cómo vamos a decir?, una forma de vida donde el bien de los demás no está supeditado a mis compromisos con, podemos decir, situaciones vamos a decir, de lo que son mis intereses. Si uno analiza lo que es la trayectoria de aquellas personas que han apostado, son personas que han hecho renuncias, son personas que han construido su vida en torno a hacer el bien a los demás. Claro, esto es difícilmente compatible con una vida atada, recuérdese lo de Buda, las cadenas. Él, por un lado, he dicho que creo que el problema del budismo es que niega el afecto por los seres humanos individualizado porque crea sufrimiento. Ese es el lado que no comparto, que me parece un error, pero el budismo tiene, como todas las éticas ascéticas, tiene una idea muy clara. Tus intereses son cadenas, te quitan la libertad. Esto también lo encontramos en los profetas de Israel, en Sócrates, por supuesto en el Evangelio. No hay que atarse a intereses, situaciones que por un bienestar o una comodidad te impidan luego ser, podemos decir, compasivo, justo, misericordioso, bienhechor de los demás. Y este es el problema, que si se quiere, como dice el Evangelio, si se quiere servir a Dios y al diablo, es decir, si se quiere hacer el bien a los demás, pero al mismo tiempo están en situaciones de poder o situaciones podemos decir, de comodidad social, normalmente casan muy mal ambas apuestas. Hay que elegir una u otra. Esto sería un poco el mensaje que queda después de ver las vidas de estos personajes y ver estos miles de años de evolución de la compasión. Pues para acabar, voy a citar una frase que escribes en el libro y que es parte de la esencia del libro y de la trayectoria del estudio que estás haciendo sobre la vulnerabilidad, que dice así: la religión, guste o no, está en el origen de la no violencia y de la compasión. Bien, esto, alguien que se haya leído el libro, alguien que tenga un background, como se dice ahora, potente a nivel cultural, lo entiende. Los últimos, vemos el Islam, vemos
todas las normativas que tienen respecto a la mujer. Vemos otras religiones que han cometido errores. Yo entiendo que esos son errores humanos de interpretaciones de la religión equivocada, pero ¿cómo puede rebatir a alguien que apele a que las religiones, porque hay muchos autores que dicen que la religión es violenta en sí misma, que el origen de la violencia está en la religión? Esa es una cuestión fascinante. Sería para un programa entero, pero voy a intentar ser breve. Hay tres argumentos que yo pondría sobre la mesa. En primer lugar, aquellos que afirman que la religión es violenta suelen ignorar el dato básico de que lo que es violenta son las sociedades humanas. Todas las sociedades humanas son violentas, todas. No hay una sola que no haya practicado la violencia. Esa violencia puede tener muchas causas. La principal en la historia es algo tan básico, no tiene nada que ver con la religión o con la ideología, que es la competición por recursos, territorial, por poder, entre los grupos humanos, sea estados, sea tribus. Por ejemplo, las sociedades tribales que no tienen estado, ni civilización, ni ideología, tienen unos niveles de mortalidad, de mortandad en sus guerras mucho mayores que las de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los estudiosos de la guerra en el mundo prehistórico, protohistórico y tribal actual han quitado cualquier mito respecto a que tenga algo que ver esa violencia con una especie de estado de civilización donde hay religión, donde hay ideología. Segundo dato, cuando las sociedades se secularizaron en el siglo XIX, vino el terror jacobino, que es secular y que en 3 años produce 10 veces más víctimas que la Inquisición en toda su historia. En 3 años fueron capaces de masacrar más personas solo por sus ideas de las que la Inquisición había tardado 300 años la española en concreto, son cifras de la Inquisición española, en producir. Pero si uno sigue avanzando en ese proceso de secularización, cuando llegan las ideologías ateas, nacionalsocialismo y comunismo, pues los muertos se cuentan por millones. Luego, en Auschwitz, ¿tenía algo que ver el fanatismo religioso con Auschwitz? En el Gulag, en el Pol Pot, el año cero de Camboya. O sea, es que cualquier estudio estadístico de víctimas, no hablo de víctimas en conflictos bélicos, hablo de víctimas, personas desarmadas que por sus ideas son encarceladas o asesinadas. A eso me refiero. Las ideologías seculares son muchísimo más criminales que las religiones en su estado más fanático. Pero hay un tercer argumento. El primero es antropológico. La violencia está en las comunidades humanas, luego no tiene que ver necesariamente con que sea religioso, incluso con una ideología. Segundo, las ideologías seculares o religiones políticas secularizadas tienen una capacidad de exterminio, de persecución de las ideas mucho mayor que cualquier religión, incluido el peor fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico más atroz, el del Estado Islámico o el de los talibanes, no ha llegado en sus políticas a las barbaridades cometidas por nazis y bolcheviques, ¿no? Eso es evidente. Pero hay un tercer argumento. El origen de la compasión, y el libro está ahí, pero no es el único escrito sobre esto, es el único quizá escrito con esta perspectiva concreta, pero bibliografía sobre esto hay muchísimas, ¿no? Hay evidencia suficiente para determinar que el origen de la compasión está ligado a la religión. Esta es la tesis del libro. Pero además, habría que decir que cuando las religiones practican la violencia, la intolerancia, y podemos decir se convierten en fanatismo homicida, bueno, pues yo qué sé, la yihad islámica, la Inquisición, las cruzadas, la intolerancia religiosa en la historia, estos fundamentalismos o fanatismos religiosos se deben siempre al mismo fenómeno, a que la religión se convierte en ideología política. Es decir, el móvil de estos movimientos tiene que ver con un Estado que se puede decir incorporar la religión a su estructura, de alguna manera. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero cuidado, hay que determinar en qué medida son políticas de Estado y en qué medida son políticas de origen religioso. Me explico. Una guerra religiosa o un fanatismo religioso sería aquel en el cual el objetivo final fuera religioso. La mayor parte de las llamadas guerras de religión son guerras políticas legitimadas con un discurso religioso, no causadas por la religión. Evidentemente ha habido guerras causadas por la religión, sin duda, y intolerancias causadas por la religión. Una religión que no es la auténtica, la religión ideologizada, la religión politizada.
Pero incluso de aquellos conflictos que podemos identificar como religiosos, una muy buena parte son conflictos políticos disfrazados o justificados o legitimados por la religión. No hay que olvidar que hasta la llegada de la Revolución Francesa, todos los estados de la historia, todos sin excepción, incluida la polis ateniense, tenían la condición de estados religiosos. ¿En qué sentido? En que aunque no gobernaran los sacerdotes, ese estado tenía una estructura religiosa donde los magistrados tenían sacerdocios, donde todo rito público era un rito religioso, la religión lo supuraba todo. Desde China a Grecia, a Roma, al mundo azteca, no hay una sola civilización cuya forma política no sea religiosa. Y esto a veces se olvida. Por tanto, cuidado con atribuir el punto 1 de mi argumentación, es decir, que el ser humano en comunidad, y esto es evidente, genera violencia, porque las comunidades políticas generan siempre violencia, a veces necesaria, a veces no, a veces es porque no hay otra forma de organizarse, pero muchas veces es porque hay una tendencia del ser humano a dominar, oprimir o explotar al otro. Esta violencia que ocurre, que de forma demagógica se ha querido atribuir a la religión, cuando la religión era simplemente la forma de expresarse toda sociedad pre-ilustrada. Y último dato, aunque yo aceptara, que ya se ve, ya se me está oyendo, no acepto la premisa de que todo eso sea violencia religiosa, pero aún aceptando que toda la violencia llamada religiosa desde el mundo antiguo a la Revolución Francesa, incluida la islamista, la católica, la protestante, sus quemas de brujas, las 60.000 brujas quemadas por protestantes, si yo sumara todo eso, aún así, cuando uno ve análisis estadístico de violencia sobre civiles desarmados, es decir, la que me vale, no me vale la violencia bélica, evidentemente, la violencia entre combatientes, ¿no? Tienes una víctima desarmada por sus ideas. Resulta que aún aceptando eso, estamos en una proporción de 1 a 10 o de 1 a 20 según el historiador, con respecto a las víctimas de las ideologías seculares de los siglos XIX y XX. Luego, la idea muy puesta de moda después de 2001, el atentado de Torres Gemelas, yo me acuerdo de un artículo del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, militante del Partido Comunista, que afirmaba que la religión era la culpable de la violencia, era la máxima en la historia humana, la religión era la principal causa de fanatismo y de violencia. Eso es una barbaridad. O sea, desde el punto de vista del historiador no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es poner el foco en la violencia que a ti te interesa. Y para que se olvide quizá la violencia practicada por tus correligionarios en la historia, que es de una dimensión muchísimo mayor. Pues con estas últimas palabras y quedándonos con la idea que has dejado antes de que tu libro se trata de dar un aporte a esta sociedad que ha perdido un poco la esencia de lo que es la compasión, tal vez sea por el nihilismo o por otras cuestiones, pues simplemente te agradecemos que hayas venido a presentarlo. Compasión, una historia de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un placer.